hermanos que están a través de las redes sociales. Padre, gracias por concedernos estar nuevamente en este lugar. Dios de los cielos, ahora ha llegado el momento de recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios de los cielos. Este es uno de los mejores momentos, Señor, el cual esperamos, Padre. Ahora, Espíritu Santo, en tus manos nos encomendamos y rogamos que seas tú hablando a través de nuestros labios. Solamente somos siervos tuyos, Señor, instrumentos para gloria de tu nombre queremos ser. Bendito Dios, cuida y guarda gestos, palabras y actitudes, como siempre pedimos que lo que salga de nuestros labios sea para la necesaria edificación, Señor mío, confrontación, exhortación, Padre, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús hemos de hablar. Espíritu Santo, guíanos. Y la iglesia dice amén. Vamos a leer solamente los 3 versos. Yo sé que usted se va a acordar de lo que vamos a estar hablando. Así que verso del capítulo 12 de San Mateo, el capítulo 43, 44 y 45, y de ahí partimos para, verdad, hermanos amados, lo que Dios ha de hablar en esta hora. Le leemos entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice el versículo 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Y qué pasa? No lo halla. Entonces dice: volveré ¿a dónde? A mi casa. ¿De dónde? De donde salí. Y cuando llega la haya ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta ¿qué? Santo es el Señor. Tome asiento, por favor. Pero no deje de adorarle, porque si le alama se goza. Así es que vamos a considerar, vamos a meditar, vamos a retomar ahora y vamos a recapitular quizás un poquito de lo que hablamos el domingo antepasado y considerar los puntos, hermanos amados, qué es lo que se nos enseña o qué podemos nosotros descubrir en estos versos. Obviamente el tema ya ustedes lo saben, es el antes y después de conocer a Cristo. Entonces lo que necesitamos considerar nosotros es el estado. Primeramente somos conscientes del estado en que vivíamos antes, ¿verdad? Y también, hermanos, ¿qué sucedió cuando Cristo llegó a nuestras vidas? Y de ese punto en adelante también nuestra vida comenzó a cambiar. Hubo un estado diferente, las cosas cambiaron. Y después de eso, entonces, y también el cuidado que debemos de tener para cuidar nuestra casa. Para cuidar nuestra casa, porque cuando Dios llega a la vida del hombre, ¿qué es lo que sucede? Cambia. Exacto, sí, lo primero que sucede es un cambio y Dios comienza a ordenar la vida del ser humano. Como 3 dicen amén. Cuando deberíamos de decir amén, a veces no decimos amén. Dios, hermanos, comienza a ordenar la vida de aquel individuo que le permite que more en él, que le abre el corazón para ver un cambio, que le da la bienvenida y que lo recibe. Entonces Dios comienza a ordenar su vida, porque si alguien conoce el estado que la iglesia o que nosotros como hermanos siervos del Señor o como individuo, como ser humano, el estado en el cual deberíamos de vivir es el Espíritu Santo. Él conoce y Él sabe el estado en el cual nosotros deberíamos de vivir. Y entonces, si como Él conoce el estado en el orden que la casa debe estar, entonces Él comienza a trabajar para ordenarla. Su vida, yo sé que Dios ha ordenado y está ordenando algunas vidas. Ha ordenado algunas vidas ya. Y la casa está como se declara en este lugar, en estos versos, ¿verdad? Está, hermanos amados,
barrida y adornada, pero no desocupada. Pero porque queremos tocar ese tema también, ¿qué sucede? O entonces, cuando el adversario o los espíritus estos inmundos, entonces entran en él. ¿Por qué? Porque el peligro de mantenerse o de estar desocupados. ¿Ustedes se mantienen ocupados? Como 3 se mantienen ocupados. Los demás se mantienen desocupados. Entonces quiere decir que esa casa corre peligro. Y yo sé que a veces ustedes se quedan en silencio porque no va a agarrar por ahí. No tengan temor. No tengan temor, hermanos amados. Entonces, pero nosotros debemos de mantenernos ocupados. Ningún espacio. Porque cuando nosotros cedemos algún espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces que Jehová reprenda al diablo, entonces, o cualquier espíritu inmundo, él dice, hey, ahí hay chance. ¿Se han fijado ustedes, hermanos amados, que cuando uno anda buscando trabajo y va por aquí, por allá y anda buscando y de repente ve un letrero donde dice, ¿cómo se dice en inglés? Hell o now hiring. ¿Verdad que sí? O help, exacto. Y entonces dice, ahí ha de haber una oportunidad y ustedes van y tocan, ¿verdad que sí? Mire, I looking for job, le dice usted. I looking for job. ¿For what? Le dice, for office. Quiere trabajar en la oficina. Entonces usted dice, hay una oportunidad. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué sabes hacer? Bueno, yo sé hacer de todo, aunque no sepa nada lo que quieres trabajar. O por lo menos de lo que se requiere. Pero, hermanos amados, entonces sucede lo mismo en el área espiritual. Cuando hay una casa o un vacante, un espacio, entonces cuando hay un apartamento en un complejo, se anuncia que uno está vacío. ¿Para qué se anuncia? Para que la gente venga y lo vea y para que lo ocupe, para que se mantenga ocupado y el dueño así no pierda. Entonces en la vida espiritual es algo similar. Por eso la importancia de mantenerse ocupado, pero no mantenerse ocupado en sus asuntos, sino en los asuntos del Señor. Porque esto se trata de los asuntos de Cristo Jesús. Yo sé que nosotros tenemos nuestro trabajo secular, hermanos amados, pero esa es otra cuestión. Pero en los asuntos del Señor es necesario que nosotros nos mantengamos bien ocupados. Porque a veces nos ocupamos de las cosas materiales, de todo, hermanos, pero la vida espiritual la descuidamos y hay un problema. ¿Sabe que hay un problema y hay un riesgo que cuando la casa está desocupada, hermanos amados? Pero vamos a ver enseguida los puntos. ¿Desocupados de qué? Entonces se corre un peligro. Porque recuerde esto, que lo que acabamos de leer ahí en esos versos, entonces el espíritu que sale va y ve que él no entra a buenas y a primeras. Si se da cuenta, él no entra a buenas y a primeras. Y nosotros a veces nos dejamos ir a la primera, ¿verdad? Él no observa, dice, está desocupada, está barrida y está ordenada. Y entonces, mire, astutamente va y busca. Porque antes de salir de ahí, obviamente antes era su casa, pero llegó alguien, como ya lo hemos mencionado, alguien que lo tuvo que expulsar. Y ese alguien que puede expulsar de nosotros, del ser humano, un espíritu inmundo que lo atormenta, hermanos amados, que lo lleva o que lo conduce por el camino de perdición, para actuar, para hacer, para pensar y hacer cosas que no convienen. Entonces, para expulsar solamente hay uno que tiene el poder, y ese es Cristo Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero véase entonces qué es lo que sucede cuando él sabe, seguramente, y esto no lo dice así la Biblia, pero nosotros podemos analizar, hermanos amados, que hace conciencia, que está seguro que un día fue expulsado.
Y que aquella persona de cual fue expulsado, quizás él no pudo destruirla, matarla o acabarla. Porque si algo el adversario, que Jehová lo reprenda, es que vino a matar, robar y destruir, ¿verdad?, la vida del ser humano. Entonces, pero cuando no logra, o cuando no lo ha logrado, entonces, hermano, y es expulsado, dice: hey, no pude destruir a ese. Ahora, antes de entrar a esa casa, yo tengo que buscar ¿qué? Refuerzo. Tengo que buscar 7, dice que fue a buscar 7 mejores que él, peores que él. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran sin Cristo? No se avergüencen, ¿verdad? ¿O sí se avergüenzan? ¿Ustedes se avergüenzan de lo que eran antes? ¿Ustedes se avergüenzan de lo que eran antes? ¿Se avergüenzan de lo que de cómo hablaban antes? ¿Se avergüenzan de cómo vivían antes? ¿Se avergüenzan de lo que practicaban antes? ¿Y por qué lo siguen haciendo entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esas cosas nos causan, entonces nosotros, no, hermano, no, esas cosas ni las quiero pensar más. Sin embargo, y estando dentro de la iglesia, seguimos practicando, seguimos hablando, seguimos actuando. Gente que está en las iglesias, gente que predica, gente que canta, gente que ministra, gente que da palabra, gente, hermanos amados, que trae una Biblia grandota y que incluso sabe predicar, y que hace muchas cosas dentro de la iglesia. Pues, sin embargo, hay actitudes que no van de acorde. Porque déjame decirle, nosotros hemos visto, nosotros hemos oído a gente que clama: Señor, liberta aquí, Señor, rompe cadenas, y ellos mismos son esclavos de algo. Porque hay cuestiones dentro de uno, hermano, que uno puede clamar: Señor, haz aquí, Señor, haz allá. Porque es fácil, y hermanos amados, y hablar y decir: Señor, liberta, Señor, rompe, Señor, echa fuera todo aquello, todo aquí, todo allá, y una cuestión, y una serie de cosas. Pero sin embargo, cuando uno ve las actitudes de ellos, sabe uno, hermanos amados, que hay un problema en esta gente, que no son libres, que no somos libres completamente. Sí. Y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermanos amados. Porque cuando Cristo Jesús expulsó a aquel, usted quedó libre. ¿Cuántos son libres acá? ¿Ustedes son libres? Gloria a Dios por ello. Pero que esa libertad no se convierta en libertinaje, o ocasión para hacer o para vivir de la manera que. Porque a veces pensamos, hermanos, que la libertad que tenemos entonces, y que ya lo dije antes, comenzamos nosotros o queremos nosotros acomodarnos o vivir una vida más cómoda, más tranquila solamente. Pero aquí no, entonces hay que mantenerse ocupado. Ustedes se mantienen ocupados, pero en sus propios asuntos, en sus propias vidas. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Estamos nosotros pensando: ¿dónde voy a vivir? Ya este carro ya no lo quiero, yo quiero otro. Ya esta ropa ya no me gusta, quiero otra. Esos zapatos ya me los puse 2 veces, y ya después a la tercera ya no. Entonces yo como que me estoy viendo así medio. Exacto. Entonces, si nosotros estamos tan ocupados y afanados, entonces, y muchas veces descuidamos lo más esencial, que es la vida espiritual. Entonces,
¿Por qué? Vamos a considerar eso. ¿Por qué entonces el estado de algunas personas viene a ser peor que antes de ser cristiano? Es que eso es lo terrible. Es que eso es lo terrible, hermanos amados. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque si con uno estábamos fregados, imagínense con 7 peores. O sea, 7 veces peor que el estado que teníamos antes. Y quizá vamos a considerar, hermanos, algunos detalles, ciertamente, algunos detalles quizá. Entonces, ¿en qué y cuándo nos convertimos en peores? ¿Y por qué nos convertimos en peores que antes de venir a Cristo, antes de tener el conocimiento, antes de que se nos fuese revelado la palabra del Señor? Porque podemos sentarnos aquí bien tranquilos, o podemos estar a través de las redes sociales, o podemos vivir, o podemos creer que nosotros estamos bien, pero quizás nuestro estado está peor. Pero sería de considerarlo. Entonces, de eso es lo que se trata estos versos, Iglesia del Señor. Cuando quiere decir lo que ya mencionamos antes, ¿verdad? Que hubo un antes y un después, de cual ahora nosotros podemos hablar de una diferencia. Porque es triste, Iglesia del Señor, como ya lo dije cuando hicimos las preguntas, ¿verdad? Estando dentro de la iglesia y nosotros teniendo o participando de las mismas cosas que participábamos antes. Entonces, de alguna manera, quizás pudiéramos darnos cuenta nosotros, pero no nos queremos dar cuenta o simplemente no queremos abrir los ojos a la realidad de que nosotros no estamos cambiando. De que nosotros, hermanos, no ha habido un cambio o algo que marque la diferencia. Quizás solamente nos cambiamos de bando. Ahora ya no pertenezco a aquello, ahora pertenezco a esto. Pero las actitudes, entonces, hermanos amados, en la conducta, quizás que tanta cosa, entonces quizás es lo mismo, solamente nos cambiamos de ciudad. ¿Alguna vez se ha cambiado de ciudad usted porque no le gusta donde vivía? No, vea. Dice, no, ya me voy de acá porque acá hay mucho problema. Ya me voy de acá, quiero estar en un lugar más solo, más lejos, un lugar más mejor. Pero se da cuenta que cuando llega allá, sigue teniendo problemas. Y el problema no eran los vecinos, el problema era yo. El problema era yo. Y a donde quiera que yo me vaya, entonces el problema lo voy a llevar conmigo. Esa es la cuestión. Entonces, tenemos que tener nosotros ese cuidado, Iglesia del Señor. Ahora, volviendo entonces a esto, al tema en el cual estamos. ¿Cuál era el tema? Antes y después de conocer a Cristo. No vamos a hablar directamente así quizás, hermanos amados, el tema meramente o directamente de la salvación, pero creemos que somos salvos, pero vea. 1, 2 creen que son salvos, los demás están en duda todavía. ¿Ustedes creen que son salvos? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen o son? ¿Pero por qué ustedes creen que son salvos? ¿Ustedes creen que son salvos? Es bueno que se queden en silencio también, meditando si no están seguros. ¿Ustedes creen que son salvos? ¿Sí? Por ahí se van, por la gracia del Señor, dice alguien ahí. Entonces, pero ¿sabe qué? Pero si esa gracia que nosotros proclamamos, si esa gracia no nos cambia, esa gracia tampoco nos salva. Porque la gracia que no cambia, que no transforma a un hombre, a una mujer, tampoco lo va a salvar.
Tampoco lo va a salvar, porque si esa gracia, que nosotros somos salvos por gracia, sí, pero esa gracia hace un cambio en nosotros. Causa, hermanos amados, nos hace ser nuevas criaturas, como ya lo dijimos. Entonces, porque si la gracia que hemos recibido, si la gracia que declaramos o que confesamos nosotros, entonces no nos ha cambiado, entonces tampoco quizá la gracia que creemos nos ha hecho salvos. Porque la gracia que nos transforma nos salva. La gracia que nos transforma nos salva. Es cierto que nosotros decimos, sí, somos salvos por gracia, sí. Exacto, porque usted no tiene que pagar, porque a usted no le cuesta nada. Usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Y obedecer debería de ser algo natural del hombre y la mujer de Dios. Antes nosotros obedecíamos a los deseos de la carne, a donde que Jehová reprenda al diablo, los mandaba, ahí obedecíamos, ¿sí o no? Y éramos obedientes. El día que se rebeló usted y yo, que nos rebelamos contra el adversario, es el día que dijimos, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de ti, quiero a alguien más. Y ese es Cristo Jesús. Quiero a alguien mejor, y ese es Cristo Jesús. Quiero otra vida, y esa vida se encuentra en Cristo Jesús. Entonces usted se rebeló y dejó aquello para vivir ahora para gloria de Dios. ¿Se alegra por ello? Entonces es que sucedió algo. Entonces, iglesia del Señor, ese fue el día, pero antes por naturaleza obedecíamos a todas las cosas, hermanos, de allá afuera. Ahora por naturaleza deberíamos de obedecer. Claro, por naturaleza, porque ya no es el mismo, ustedes ya no son los mismos. Entonces cuando vemos a alguien actuar diferente, hermanos amados, iglesia, vemos actuar o escuchamos hablar a alguien o actuar de alguna manera diferente, hermanos, como que uno se queda asombrado y dice, oye, pero eso no va de acuerdo con la nueva criatura. Eso no cuadra con el nuevo hombre o con la nueva mujer. Entonces quizás sería cuestionable el vivir, el caminar de alguna persona, el caminar cristiano. Quizás no sería muy cuestionable y decir, oye, pero no creo que pueda, no va. Tiene que haber un desbalance, tiene que haber un descontrol. Porque nosotros siempre hablamos de Dios, que es un Dios que Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Nosotros decimos que Dios siempre tiene el control y eso es verdad. Bueno, de las circunstancias que nosotros le encomendamos a Él. Porque Dios no va a tener el control de las cosas que usted no le entrega ni que yo no le entrego. Dice, no, pues ese es un problema tuyo. No que yo no te pueda ayudar, sino que tú no quieres contar conmigo. Entonces Él tiene el control, hermanos, de las cosas y de las vidas que están en sus manos. Él tiene el control y Él tiene el cuidado de todas esas cosas. Entonces siempre decimos que Dios tiene el control, que Dios es un Dios de orden y todas esas cosas con las cuales nosotros es fácil decirla. Y claro que sí, Dios es un Dios de orden. ¿Ustedes lo creen? ¿Verdad que Dios es Dios de orden? Claro, si los desordenados somos nosotros. Sí. Pero el orden de Dios no es lo que yo pienso. No es lo que yo creo. No es como yo digo. Porque el día que usted y yo entendamos a Dios y creamos que Dios, entonces Dios no tiene poder para salvarnos. Porque sería igual que usted, igual que mí. Dios es demasiado grande como para creer que las cosas son así, como yo digo. No. Dios es demasiado grande. Dice que como hasta los cielos. Y que es más ancho. Y que es más alto. Y que es tan profundo que no puedes ir ni debajo, ni fuera, ni arriba de Él, porque es demasiado grande. Su poder, su sabiduría, su autoridad, su conocimiento es insondable. Dice que no se puede.
es cuando hablamos, hermanos amados, de cuestiones que muchas veces nosotros ni siquiera entendemos. Porque a veces hablamos de cosas que no entendemos. Pero creemos nosotros entonces que deben ser así. Pero cuidado, watch out. Dios es demasiado grande, poderoso. Y es cierto que hay características cuando Dios habla del corazón, de que se entristece, hermanos amados, del amor de Dios, claro, para que nosotros entendamos, porque nosotros estamos familiarizados con el amor, con la misericordia, con la fidelidad, con la bondad, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre, con la paciencia. ¿Sí o no? Porque les digo, yo les pregunto que sí o no, y ustedes dicen amén, no porque quizás. ¿Usted está familiarizado con todas esas cosas? ¿Están familiarizados? ¿Están familiarizados con ello? No se atreven a decir. Claro, porque ustedes no están familiarizados con ello. Eso debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestro vivir, la paciencia suya, el amor suyo. Uno dice, no, predica de amor y aquí. Ustedes saben por qué al Bukele, vamos a hacer un paréntesis acá. Al principio, bueno, de su gobierno, entonces todo el mundo hace un paréntesis acá. Al presidente del país, entonces toda la gente y los contrarios comenzaron a cuestionarlo a él y a decirle que dónde están los derechos humanos, que está violando los derechos humanos, que está haciendo aquí, que está haciendo allá, que está haciendo acá, que no sé qué, y todos lo querían acorralar siempre y lo atacaban. Y él siempre escuchando. Pero en una ocasión le dijeron, bueno, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué? ¿Y dónde están los derechos? Y ellos tienen derechos humanos, no importa que sean malos. Y el hombre dijo, sí, todos tenemos derechos. Pero dijo, ¿por qué? Pero ¿por qué el empeño? ¿Y por qué el ataque? ¿Y por qué la cuestión de hacer tanto énfasis en los derechos de los delincuentes? Dijo, lo que yo no entiendo es por qué se hace tanto énfasis y se reclaman los derechos del delincuente y aquella familia que le cortaron la cabeza, aquellas criaturas que violaron, aquellos niños, aquella gente, ¿dónde están sus derechos? Y decía, ¿y dónde están? Entonces, ¿por qué se empeñan en atacar y a los demás los ignoran? Entonces, muchas veces tenemos que nosotros, que no solamente se trata de atacar, sino se trata de hacer conciencia qué es lo que nosotros defendemos y por qué nosotros defendemos. O que aquí, que allá, que lo uno. La cuestión es, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué Dios ha hecho en mí? ¿Qué Dios ha hecho en mí? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la obra de Dios? Porque es fácil, como lo daba como ejemplo por es fácil atacarlo, pero es difícil ponerse y decir, hey, pero si aquellos también, el problema soy yo, el problema soy nosotros. ¿Ustedes se acuerdan? En el paréntesis siempre. ¿Ustedes se acuerdan de... ¿Ustedes creen que Cristo Jesús predicaba la verdad? ¿Ustedes creen que Jesús predicaba la verdad? ¿Ustedes están seguros de eso? Ok, gloria a Dios, yo también. Entonces, pero ¿por qué no era acepto entonces? ¿Por qué no era acepto entonces? ¿Por qué no era aceptable? ¿Por qué no lo recibían? ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Porque hablaba la verdad, no lo querían. ¿Y quiénes eran los que lo rechazaban? El mismo. Los mismos. Los que conocían la ley, ellos lo rechazaban, ellos no lo querían. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? En una ocasión les dijo, ustedes invalidan la ley, invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones.
¿Qué era lo que más prevalecía ahí, o que tenía más poder de alguna manera? Las tradiciones, sino la palabra de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, hermanos, los mandamientos, las cosas que Dios había establecido, ellos las ignoraban, pero querían guardar las tradiciones. ¿De quiénes? De los hombres, de los ancianos. Esto les interesaba más a ellos, que se guardaran las tradiciones, pero la palabra podían pasarla por alto. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, iglesia del Señor. Esto es lo que no debemos de pasar por alto, es la palabra, el consejo de Dios, atenderlo y ponerle mucha atención. Porque recuerde que si nosotros tenemos la palabra y predicamos la palabra, esta palabra nos va a cambiar, nos va a transformar. Pero si es palabra de hombre, lo único que va a hacer es entretener a la gente, pero nunca habrá un cambio, nunca habrá una transformación, nunca habrá un hombre de verdad, una mujer de verdad. Porque hoy se carece de hombres y mujeres de verdad que le crean a Dios, que vivan como Dios quiere. Y la iglesia fue llamada para hacer la voluntad de Dios, para ser el pueblo de Dios. Y Dios no es Padre ni Señor de cualquier pueblo. Y la iglesia tiene que saber. ¿Sabe que por eso que Jehová reprenda al diablo, se nos levantó el diablo por allá? Y estamos seguros que por eso se levantó, porque lo que fuimos a predicar a aquellas iglesias era acerca de esto. No esto veramente, sino de cómo el enemigo se levanta y cómo engaña a la gente y cómo trabaja. Y cuando el diablo es confrontado con la palabra y la gente, él se va a levantar en contra de los que predican la verdad. Él se va a levantar en contra de aquellos que dicen la verdad para salvación, que tratan y que aman, hermanos amados, de manera suficiente como para decir la verdad de Cristo Jesús de Nazaret. Porque a él le conviene las iglesias donde no se predique, donde no se exhorte, donde no se corrija el pecado. Entonces por eso hay muchos de que... Y entonces así nosotros dijimos, ya sabemos por dónde vas. Pero gloria a Dios por todo lo que pasa. Él tiene el cuidado, porque si su vida está en las manos de Dios, si su vida y su familia está en las manos de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? No desocuparse, no relajarse, confiar, estar tranquilos, porque los egipcios que vieron nunca más los van a volver a ver. Esa gente que les hizo la guerra, que los oprimió, nunca más los van a volver a ver, dijo el Señor de los ejércitos, porque Él llevaba a su pueblo para otro lugar de libertad. Pero más sin embargo el pueblo dentro de ellos llevaban a Egipto. Por eso es de que el problema, hermanos, Egipto había quedado allá, pero ellos lo llevaban dentro del corazón. Literalmente el país estaba lejos, pero en el corazón llevaba. Y así sucede cuando venimos acá, muchas veces, hermanos amados, a la iglesia. Entonces el mundo queda allá, pero las actitudes, los gestos, las palabras, todas esas cosas, las traemos. Aunque no digan amén mucho. Pero cuando el espíritu del mundo es expulsado, sale del hombre, anda buscando. Y a quien va a buscar, si a ustedes, otro paréntesis acá, si a ustedes los diría, a ustedes les dirían, mira, ¿sabe que en tal ciudad de aquí de Los Ángeles vive un familiar tuyo? Pero dicen que vive por allá, por la Main y la ¿qué? Y la Broadway o por ahí. Dice que vive por ahí. Usted lo va a buscar por allá. Usted lo va a buscar.
¿verdad? O si vivió, hermanos amados, si de alguna manera tuvo alguna relación con ellos, con su familia, y dicen que vive por ahí, usted va a buscar. Y ese que Jehová reprenda, este espíritu inmundo, entonces él anda buscando, mire, ¿qué anda buscando? Buscando reposo. Vea qué casa le habíamos preparado nosotros. Porque él saben ustedes, hermanos amados, que dentro de las iglesias o lo que se conoce como dentro de la religión, vamos a decirlo así, dentro de la religión hay mucha gente, o hay gente, hermanos amados, que todavía el espíritu inmundo, que todo ese espíritu entonces reposa en ellos. A veces los espíritus inmundos no son expulsados. ¿Sabe qué pasa? Se quedan quietos, esperando que el predicador o el evangelista termine de orar. Y ellos seguramente van a decir, qué susto me pegó eso, yo pensaba que me iba a echar fuera. Si menciona la sangre de Cristo y con autoridad que Dios da, entonces me hubiera echado afuera. Porque no hubiera tenido otra que... Pero se quedan agazapados ahí, está esperando, y después dice, ya se fue aquel. Qué susto. Qué susto me sacó ese predicador. Por poco y me echa afuera, como dijo aquel, ¿verdad? ¿A quién era? Agripa. Por poco y me persuades a ser, híjole, hermano, ya casi me convence. Sea por poco, sea por mucho, dijo Pablo, quisiera que conocieran, lo puedo parafrasear, que conocieran la libertad, excepto esta cadena. Sea por mucho, sea por poco. Pero créame que es así. Entonces, miren, hermanos, es algo para, considerando esto, ¿por qué el estado de mucha gente que vino, que estuvo en la iglesia, viene a ser peor y ellos no se dan cuenta que son peores? Esa es la cuestión. Anda por lugares secos buscando reposo. Eso quiere decir que en aquella casa tenía reposo. ¿Y cuántas veces ha llegado y ha tocado y ha entrado? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Y a quién más? Si en esta casa hay... ¿No te acuerdas que yo vivía acá? ¿Te acuerdas lo que hacíamos? ¿Te acuerdas cómo te divertías? ¿Te acuerdas cómo hablabas? ¿Te acuerdas dónde íbamos? ¿A poco se te olvidó? Ábreme. O ahora te soy extraño. Porque nosotros, Él dice, volveré a mí. ¿De dónde? Pero no salió voluntariamente. Exacto. No salió voluntariamente. Tuvo alguien que echarlo fuera. Por eso decir, hermanos amados, que la gracia y la fe no evade la responsabilidad. Lo decía el domingo antepasado, creo, si no me equivoco. No evade, hermanos amados, la responsabilidad de vivir vigilantes, de vivir una vida constante, velando y orando. Entonces nosotros tenemos que permanecer, la responsabilidad de nosotros de guardar su casa.
A su casa no entra nadie excepto fuera. Pero puede entrar cualquiera que a usted le abra la puerta, que yo le abra la puerta. Y cuando hablamos la puerta del corazón, entonces gloria a Dios, si solamente Él pudiera, hermanos amados, entonces estamos bien, gloria a Dios. Pero acuérdese que va a entrar quien usted y quien yo, nosotros le concedamos el entrar. Que yo voy a reprender al diablo. No se puede meter a su casa si usted no le da entrada. No se puede meter a su vida si usted no le da. Eso no quiere decir que no va a llegar y tocar. No se puede meter en su mente si usted no le da entrada. No puede usar sus labios si usted no le da entrada. No puede usar, hermanos amados, sus manos si usted no le da entrada. No puede usar sus ojos si usted no le da entrada. Los veo sospechosos. Es que él no puede, él no tiene autoridad. Él sabe que va a violar los derechos de propiedad, porque ustedes son propiedad de Cristo. Ay, si se animan, ¿verdad? Ustedes son propiedad de Cristo. ¿Por qué son propiedad de Cristo? Porque los compró con su sangre, nos redimió con su sangre. Él pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, hermanos amados. Y ahora usted, su vida, su casa, su familia le pertenece a Cristo Jesús. Y aunque haya uno quizá o que otro o unos cuantos inconversos todavía, usted sigue declarando que su casa, usted y su casa servirán al Señor por fe, que van a llegar. Usted comienza a declarar su vida, su familia mejor, salva para Cristo. Claro que tiene que pagar, que tiene que sudar la camiseta de cristiano, porque hay cristianos que no sudan pero ni miel. Ustedes saben, suda miel, le decíamos nosotros a un primo que teníamos nosotros. Yo se lo voy a decir. Porque él salía al campo y salía y trabajábamos y jugábamos y todo. Él nunca sudaba. Y cuando sudaba una gotita y le decían, vos suda miel, le decían. Porque una gotita echaba. Mientras los otros andaban. Hay cristianos que quieren que las cosas les vayan bien, pero ellos no se afanan por nada. Ellos no tienen cuidado de las cosas de Dios. Ellos no les interesan las cosas de Dios, pero sí están interesados en que Dios esté siempre 24/7 dispuesto para ellos. Entonces, no, la cosa no trabaja así. Es que ese es el problema de hoy día. Ese es el problema de hoy día. La responsabilidad de los creyentes, hermanos amados, de los hijos de Dios, nunca menguó, nunca cambió. Debe ser la misma tarea, la misma responsabilidad de cuidarse y de velar, de mantener una vida agradable delante de Dios. Ahora, ¿cuál vida es esa? Esa es la vida nueva. Esa es la vida redimida, esa es la vida cambiada, la vida transformada. Entonces vuelve. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada. Mire qué cosa. Dice, está vacía, está desocupada. Y barrida. ¿Quién hizo tal cosa? Pero bueno. Vamos a ir entonces, así poco a poco vamos a entrar en el tema ya. Después de esa pequeña introducción. ¿Ya se quieren dormir? ¿Todavía no? Porque está temprano. Yo les aseguro que si nos vamos ahorita, entonces, gloria a Dios, ya terminó vamos. Pero si seguimos acá, posiblemente se va a seguir sintiendo así como. Decíamos que si ustedes eran salvos, ¿verdad que sí? Antes del paréntesis, ¿ustedes son salvos? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque si ustedes no están seguros si Cristo viene, si ustedes no están seguros, si nosotros no estamos seguros y Cristo viene, ¿qué va a pasar? Ay, Señor, es que
Pues yo no sabía si, yo tengo, oiga hermano, esto es bien tremendo. ¿Cómo es que nosotros, oiga bien esto pues, cómo es que nosotros estamos conscientes de que si Cristo viniera hoy o la muerte nos sorprendiera, no nos vamos? Pero ¿sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo incomprensible? De que no hacemos nada. Venimos acá y nos vamos de la misma manera, con el mismo problema, con la misma, y sabiendo y preguntándonos y diciéndonos, hermano, ustedes nos ven a nosotros los que predicamos acá, pero hermanos amados, y si ustedes vieran a Cristo Jesús en cada predicador aquí se queda, aquí llenamos todo, pero como ven a este loco ya. Por eso no hay tanto, por eso como que no impacta. Y no es que la palabra no tenga poder, es por la dureza del corazón nuestro, que hemos endurecido el corazón a la voz de Dios. Y por eso, hermanos amados, ya no hay ese cambio, ya no hay ese temor reverente a Cristo Jesús. Oiga, si Dios dejó hombres y mujeres, siervos, siervas, para que anuncien, para que prediquen. Recordemos eso siempre. Recordemos eso siempre. Entonces, hermanos, eso es lo que uno no entiende. Ahora, ¿en qué estado estaríamos entonces? Peor que el que era antes. ¿Saben por qué? Porque cuando venimos por primera vez a la iglesia o fuimos a alguna campaña o quizá por algún cierto tiempo, sentíamos escalofríos. Ay, Dios mío, siento que y uno no quiere ni ir a la iglesia porque dicen que sienten algo y tienen temor de que los toque el Espíritu Santo y terminar aquí llorando. Y por eso la gente tiene temor ir a las iglesias, porque sabe, bueno, las iglesias de verdad pues. La iglesia es donde está el Espíritu Santo. Porque en la iglesia donde está el Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado. Pero en la iglesia donde el Espíritu Santo no está, no convence a nadie de pecado. Y en las iglesias donde se predica la verdad y el Espíritu Santo está ahí, la gente tiene temor, dice, no, es que no quiero ir porque es que no quiero. No sé, hay algo. Y cuando ustedes sienten eso, o cuando la gente siente eso, entonces algunos se quedan por ahí, se quedan quietos. Ay, Dios mío. Y si no, vienen llorando, hermanos, acá, y eran más sensibles. Y vinieron quebrantados, vinieron llorando, entregando su vida a Cristo, hermanos, dándole gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo en sus vidas, que sintieron algo que nunca habían experimentado, y ese es el Espíritu Santo. Porque no crean que ustedes, que nosotros vamos a sentir cosas así lindas, hermanos amados, como sobrenaturales de parte de Dios por nuestra propia cuenta. No, tiene que ser Dios. Y cuando Dios le habla, o Dios lo toca, o Dios le muestra, o Dios se manifiesta, le hace sentir su presencia para que usted esté seguro, consciente de que Él está ahí, de que Él está ahí y de que está usted aquí para gloria de su nombre, que Él está interesado en usted. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando nos hace sentir algo, entonces, pero tenemos que tener ese cuidado siempre. Ahora, iglesia, entonces es más fácil venir, pero cuando ya se conoce, cuando ya se ha estado, que ya quedamos libres y todo, y comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, entonces aquel anda buscando. Y dice, volveré. ¿Y a dónde lo haya? Lo haya dentro de la iglesia. Lo haya dentro de la iglesia, lo haya con una Biblia, lo haya cantando, lo haya orando de alguna manera, y algunos hasta predicando. Y se va. ¿Saben por qué? Porque ya no hay un compromiso con Dios. Porque hace tiempo que dejaron a Dios.
Ustedes saben que esto no se trata de aprender de modales, de aprender modales espirituales. Que la vida del cristiano, que el cristianismo no se trata de aprender, de aprender modales. ¿Sabían ustedes? ¿Sí? Que esto no se trata de aprender, de aprender cuestiones, cómo cantar, cómo orar, cómo comportarse, modales espirituales o cristianos. Eso no se trata de eso, hermano. Porque si algo sabemos aprender nosotros, son los modales de los creyentes. Si algo nosotros hemos llegado a imitar bien, son los modales de los que van a la iglesia, pero nunca hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo. Ese es el problema. Y entonces nosotros creemos que ya somos y que ya la hicimos y que estamos. Porque puedo hacer esto, puedo hacer lo uno, puedo hacer lo otro, puedo hacer aquí, puedo hacer allá, y hasta, Entonces esto no se trata de aprender modales, conducta de hombres y mujeres de Dios. Esto se trata de un cambio. Esto se trata de un cambio significativo, hermanos amados. Que se puede hablar de un antes y un después. La vida cristiana no se trata de, ¿qué dijimos? La vida cristiana se trata, de un constante crecimiento, de una transformación activa. Entonces, veamos nosotros que de alguna manera, lo único que hicimos, como dije ya, hace un ratito, que lo único que hicimos fue cambiarnos de bando. Porque lo que hacía allá, ahora ya no lo hago allá, lo hago dentro de la iglesia. Como dijo la vecina. Como hablaba allá, ya no hablo allá, ahora hablo aquí. Así como chambreaba allá, ya no chambreo en el mundo, ahora chambreo en la iglesia. Allá era, hermanos amados, allá era una cosa, ahora es dentro de la iglesia. Y por eso es de que se confunde la gente. Y sabe que dice, mira cómo son los cristianos, mira cómo son los aleluya. Mira, por eso yo no me hago cristiano, porque para ser como mejor me quedo como estoy y me voy feliz al infierno. Que estando en la iglesia y siendo hipócrita, pensando que voy al cielo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes lo saben? Eso es verdad, eso es así. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos siendo los mismos, seguimos siendo, ustedes, ya los hemos dicho, quizás para culminar, ustedes, nosotros nos hemos visto en el cuadro, en el panorama, en la descripción más certera del ser humano. Ustedes se han visto, o nosotros nos hemos visto, hermanos, a través de la Biblia, en la descripción más puntual para nuestra vida, para la vida del ser humano. No digo solamente para ustedes o para nosotros, sino del ser humano, hablando en general. ¿Ustedes la quieren saber? Y está en la Biblia. Porque ¿saben lo que les vengo a decir yo aquí? Entonces está en la Biblia, hermanos amados. Dame Romanos 1, por favor, y luego nos vamos. Con esto vamos a terminar. Para su información nos falta, mire, vamos a leer Romanos, vamos a leer Lucas, vamos a leer Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, luego vamos a leer Efesios capítulo 6, luego vamos a ir a Tesalonicenses, luego vamos a ir a Timoteo, luego después vamos a ir a Filipenses, aleluya, después vamos a ir a Segunda de Pedro y después vamos a ir a Mateo capítulo 11 todavía, y para culminar, o sea que todavía estamos un poco enteros. Estamos empezando, exactamente. Romanos 1:28, dame, papá. Y esta porción es bien conocida para ustedes, para nosotros. Romanos 1, ¿qué le dije?
Vaya, esto es lo que éramos en otro tiempo nosotros. Por eso es de que se trata de un cambio significativo. Después vamos a ver otra porción, hermanos amados, que también me faltó Santiago y también Primera de Corintios. O sea que hay bastante todavía. Pero miren cómo dice acá. Entonces este verso dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, aquí viene. Oiga, pero antes de eso, creo que lo dije el domingo, o no sé, pero algún día por ahí lo dije. Tomamos en cuenta a Dios en lo que hacía, fue el domingo. En lo grande, vea, pero no en lo pequeño. Entonces tomamos en cuenta, aquí lo quedamos, vea, quiere decir que apenas vamos entonces a comenzar el mensaje. Entonces, tomamos en cuenta a Dios nosotros. Tomamos en cuenta a Dios en aquellas cosas, pero en las cosas pequeñas. Pero si nosotros tomáramos en cuenta a Dios, incluso de lo que vamos a hablar, sea grande o sea pequeño, la decisión que vamos a tomar, el trabajo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué quiero hacer, si nosotros tomáramos en cuenta a Dios, para todo, nuestra vida sería un éxito. Nuestra vida sería un éxito. Pero cuando nosotros no tomamos a Dios en cuenta, toda nuestra vida va a ser un fracaso. Porque lo que no va acompañado de la gracia de Dios va a fracasar. Porque cuando Dios no está con usted y en sus decisiones, nosotros vamos a fracasar. No importa qué bonitas o cuánto o cómo se vean las decisiones o cuánto o cuán bueno luzcan. Si Dios no va en el asunto, si Dios no está en el asunto, las cosas no van a funcionar. Yo se los dije, hermanos amados, antes de ir ahí. Entonces, cuando Moisés iba, le dijo al Señor: no me saques de aquí. Moisés prefería quedarse en el desierto, pero que él estuviera con él. Que a salir y que Dios no fuera con él. Ese es el temor de un hombre de Dios, que hermanos amados, que quiere que las cosas le vayan bien. Porque nosotros somos medios locos. O locos sin medio quizás. Porque somos bien arrebatados. Entonces tomamos decisiones y nos levantamos y hacemos aquí, y hacemos maletas. ¿Y para dónde va? Y eso yo, hey, where are you going? A Salvador. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo prefiero quedarme en el desierto otros 40 años. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Yo quiero llegar. ¿Y ustedes qué? Pues canten entonces conmigo. Ustedes quieren llegar, queremos llegar a la meta, al propósito. Nosotros debemos tomar en cuenta a Dios en todo. Si es que por eso estamos fregados. Por eso estamos como estamos. Entonces, como ellos no tomaron aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que dé a Dios el que nos dirija. Pero la descripción viene enseguida. Dame el versículo 29. Los entregó a una mente, hermanos amados, y dice: ¿estando qué? ¿Atestados de qué? Oiga esto. ¿Atestado de toda qué? Ustedes han visto de alguna manera, quizás en alguna iglesia irregular, que no es muy normal, injusticia. Dentro del pueblo de Dios, ¿han visto injusticia ustedes alguna vez? ¿Es normal o es anormal? ¿Ah? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Por qué el Estado viene a ser peor? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque lo vamos a leer enseguida. Porque lo que de Él sabemos se nos fue revelado. Lo que de Dios sabemos no se lo inventó usted. No lo inventamos nosotros, nos reveló Dios, el Espíritu Santo, exacto.
Lo que nosotros conocemos de Dios no se lo inventó usted, no lo inventó, lo conocemos. El Espíritu Santo se lo reveló para que nosotros tengamos en cuenta y tomemos en cuenta a Dios. Atestados de toda, ustedes saben qué es atestado. ¿Qué es estar atestado? Está hasta la infestado, atestado hasta la coronilla, hasta el tope, como dije, de toda injusticia, fornicación, perversidad. Oiga, fornicación, perversidad. ¿Ustedes saben qué es perversidad? Todos esos deseos, esas palabras, toda esa malignidad. Oiga, ¿no se han puesto a pensar ustedes cómo puede un ser humano ser tan malo? ¿No se han puesto a pensar ustedes cómo un ser humano, un hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios puede ser tan malo? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Se han puesto a pensar ustedes? ¿Cómo podemos llegar a ser tan malos nosotros? El ser humano, sin Dios. O sea, cuando ignora a Dios. Porque la palabra, esta palabra, esto que usted está leyendo ahí, ¿es para quién? Es para nosotros, es para la iglesia. Porque allá afuera dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? De envidia. ¿Y qué más? Ustedes saben qué es envidia. Ustedes saben qué es contienda. Ustedes saben qué es engaño. Santo. Ustedes saben qué es homicidio. Ustedes saben qué es malignidad. Y dice el otro verso. Ustedes saben qué es murmurar. Ustedes saben qué es difamar. Detractores. ¿Ustedes saben qué es ser detractor? Entonces, ¿por qué el Estado viene a ser peor? Porque es siete. Quizás allá afuera, antes, ¿saben que hay gente allá afuera que es bien leal? Y que son rectos, que no son adúlteros, que no son fornicarios, que no son mentirosos y que no son murmuradores. ¿Saben ustedes que allá afuera hay gente así? Pero eso no les garantiza que son salvos, porque para ser salvos hay que venir a Cristo. Solo una cosa les hace falta exactamente, que entreguen su vida a Cristo y que vivan para Él. Eso es lo único que les hace falta, así como aquel que tenía mucho. Es la única cosa que le hacía falta. Y sin esa no. Mire entonces, ahora, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿No ha visto gente que es? Está bien fuera de Cristo, hermano. Si lo aceptamos, está bien. Pero imagínense los murmuradores dentro de la iglesia. Bueno, que estaban en el pueblo de Israel, vea, para que se sientan tranquilos. Vea que sí. ¿Aborrecedores de quién? Y ustedes se han puesto a pensar qué es ser aborrecedores de Dios. Es que no es deliberadamente, hermanos amados, decir yo aborrezco. No. El simple hecho de no obedecer y de no someterse a su palabra, entonces nosotros aborrecemos a Dios, porque este libro sagrado no lo inventó ningún hombre. Este no lo escribió él, no lo escribieron ustedes, no lo escribió. Esto es inspirado de parte de Dios. Y entonces, y el que no obedece, entonces, hermanos amados, lo que dice la Biblia, aborrecedores de Dios, porque a Cristo Jesús, a Dios, su palabra la tenemos acá. Y cuando nosotros ignoramos esto, nosotros aborrecemos ¿a qué? A Dios, exactamente. Entonces, altivos, ¿usted ha visto a alguien altivo? Que no se le puede decir, que no se... O bueno, inventores, ¿ustedes se han fijado que hay gente de inventores de mal? Desobedientes a los padres, sea espirituales o sea biológicos. Santo, eso no está terrible. ¿Y qué más dice? Hasta ahí llega.
Ustedes, nosotros somos obedientes, hermano. Vamos a traerlo aquí a nosotros, ¿Ustedes son obedientes? ¿O nosotros somos obedientes? Tratamos, dije Chayito, ¿verdad? Pero fallamos en el intento. ¿Cuesta obedecer? ¿Cuesta obedecer? ¿Saben a quién le cuesta obedecer? ¿Saben a quién le cuesta obedecer? ¿Saben a quién le cuesta obedecer? Al desobediente. Pero al obediente no le cuesta obedecer porque él es obediente. ¿Y cuántas veces nosotros desobedecemos? Incluso de lo que se nos manda y se nos demanda aquí adentro de este lugar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué nos cuesta? Porque no somos obedientes. Porque si nosotros fuéramos obedientes, y el verso anterior dice desobedientes, ¿aló? ¿Se da cuenta? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Dónde estarán estos? Porque estos son un fenómeno. ¿Vea que sí? Sí, eso es un fenómeno, hermano. Eso no es una persona. Pero ¿quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque los hay, porque conoce el corazón del ser humano. ¿Sí? Porque conoce, ¿qué conoce? Vaya, conoce el corazón del ser humano. ¿Y qué más? Hasta ahí llega, vean. Ah, no, falta uno todavía. ¿Y qué dice? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también les da gusto hacer. Se complacen con quienes. Miren, yo les he dicho, hermanos amados, y les he dicho a la iglesia, si ustedes directa o indirectamente practican de todo lo anterior de una persona que es desleal, murmurador, todo lo que antecede, léalos ahí en la casa, y usted y yo le ponemos atención, no solamente dice se complacen, dice no solo las hace, sino que también se complace con los que las. O sea que no directamente lo estamos haciendo nosotros, pero nos complacemos con prestarle, con ponerle. Ay, de verdad, ay, no te creo. ¿Cómo no? Míralo y vas a ver si es un desgraciado. Ay, no te... Sí, sabía. Si Dios ya me lo había mostrado, dice uno. Pero a ver que Dios se lo había mostrado. ¿Sabían ustedes eso? Santiago 1:26 creo, y nos vamos. ¿Ustedes son salvos? Va, y nos vamos. ¿Nosotros somos salvos? ¿Por qué el Estado viene a ser peor? Dice así, si alguno se cree religioso, yo creo que aquí no hay ningún religioso, ¿verdad que no? Religioso es aquel. ¿Cuál es el religioso? ¿Ustedes se acuerdan de los religiosos? En los fariseos, los que guardaban y los que decían, esos son los religiosos. Ellos eran los religiosos. Querían hacer cumplir la palabra, pero ellos no. Y eran bien estrictos con aquí. Todos. Ellos colaban el mosquito, que no se te pase ni un mosquito.
pero dice que se tragaban uno. ¿Y cuántos mosquitos no llevará el camello? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Dice, si alguno se cree entre vosotros, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahora nos damos cuenta cuánta gente falsa hay dentro de las iglesias. El simple hecho de que no refrenan su, y no lo dije yo, lo dijo Santiago. No lo dije yo, lo dijo Santiago. Es bien fácil entender y saber quiénes somos. Descubrir quiénes somos. Porque si yo me creo aquí, muy acá, muy allá, pero no refreno esta lengua, no lo digo yo, lo dice engaño engaño mi corazón. O sea, me engaño yo mismo y lo que yo creo que soy, yo puedo decir que soy sana doctrina, que soy aquí, que soy allá, que soy acá. Exacto. Entonces, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora se dan cuenta ustedes cómo es el hombre de Dios y la mujer de Dios. El que sabe refrenar su. Es que es bien sencillo para definirlo y para entenderlo, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que si yo no refreno mi lengua, si yo no guardo lo que hablo, si yo no guardo lo que voy a decir, hermanos amados, todas esas cosas, comentarios, cualquier cosa, entonces yo me estoy engañando a mí mismo y mi religión es. Pero puedo decir que soy el apóstol. Puedo decir que soy el reverendo reventado. Sí, pues claro, puedo decirlo. Puedo jactarme aquí. Puedo decir, hermanos, cuidado con tocar al ungido de Jehová. Pero si no refreno. Entonces ahora todos apliquemos este verso acá. Todos los que estamos aquí, comenzando aquí con su servidor, apliquemos este verso. Si yo creo que soy santo, soy religioso, soy siervo de Dios, soy aquí, soy allá, y no refreno mi lengua, con todos los versos de Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 32. Con todo eso, quiere decir que mi religión es y engaño mi corazón. Vea que sí. Vaya, póngase sobre sus pies entonces. Aleluyita. ¿Saben ustedes por qué venimos hoy acá? ¿Saben ustedes por qué venimos hoy acá? ¿O para qué venimos hoy acá? Exactamente, para escuchar la palabra, la voz de Dios. Y esto no termina ahí, hermanos. Un cambio significativo. Se trata de un constante crecimiento. Los músicos pueden pasar. Una transformación activa, una conducta diferente a la de antes de que Cristo llegara a nuestra vida. La vida cristiana es conforme a la voluntad de Dios. Él es el diseñador. Y como Él es el diseñador, dejó el manual. Entonces, fíjense ustedes que cuando compran un artefacto o un mueble o un electrónico, lo que sea, siempre viene un manual. ¿Por qué? Para que usted y yo, nosotros lo usemos de la forma adecuada. Si lo va a armar, si es necesario armarlo, lo arme de la forma adecuada, para usarlo de la forma adecuada, para que el fabricante o el inventor, hermanos amados, no falle su trabajo, él sea eficiente en lo que
Ah, esta cosa no sirve, mira que... No, lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Ah, es que esa iglesia aquí, es que eso es aquí, eso es... No. Ni la iglesia ni los hermanos soy yo. Porque teniendo un manual tan grande, aquí en la mano y al alcance de todo, ¿cómo no saber y conocer lo que Dios pide y demanda de mí? Porque Él es el que diseñó la vida, es cómo debe ser la vida del creyente. No la diseñó ningún hombre, la diseñó Él. Ahora, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo? Ya nos vamos. Ay, Dios mío. Un antes y un después. ¿Quieres que tu vida cambie? Es necesario que el Espíritu Santo llegue a tu vida. ¿Qué quieres que se diga mañana de ti? Vengamos a Él. Él tiene el poder para expulsar cualquier espíritu inmundo. Él limpiará tu casa. Él barrerá tu casa de la inmundicia, del pecado. Y Él ocupará, el Espíritu Santo ocupará tu corazón como morada para habitar dentro de ti. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo? ¿Habrá alguien que le diga al Señor, aquí estoy, Señor, yo te necesito? Quizás he descuidado mi compromiso y cuando tú llegaste me limpiaste, barriste mi corazón, limpiaste mi corazón y ahora estás desocupado porque he descuidado la vida espiritual. Porque he descuidado tu palabra, he descuidado la oración, he descuidado la lectura, he descuidado la vigilancia. He descuidado mis responsabilidades como hombre o como mujer de Dios. Ya no soy tan constante, me estoy afanando en mis quehaceres y no en tus negocios. Hay tantas cosas que podría mencionar, pero nos quedamos aquí entonces. Si no hay nadie, pues gloria a Dios. Dad gracias a Dios por todo, dice la Biblia, porque es la voluntad de Dios. Pero si hay alguien que vino y que necesita y que quiere una vida diferente,